acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la tercera temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo como siempre a través de nuestra página de Facebook, omar.sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales y por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Les vamos a pedir, como siempre, que nos dejen su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook para que el material llegue a más cantidad de gente, para que el algoritmo nos reconozca, nos promueva y haga llegar este programa a nuevos seguidores. Luego de nuestra presentación sobre el tema del derecho a la identidad y sobre el derecho a la configuración del apellido como parte de este derecho, vamos a entrevistar a la doctora Silvana Casanova, que es una experta en temas de identidad, que es magíster en Derecho Civil por la Universidad de San Martín de Porres, es realizadora visual y además profesora de la Facultad de Derecho de la misma Universidad de San Martín de Porres. Así que vamos a conversar luego del desarrollo del tema con Silvana Casanova y vamos a ver su planteo al RENIEC de exclusión de la preposición de en el apellido de casado. Pero muy bien, vamos a ver un poco el tema del derecho a la identidad. El artículo 2.1 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho, y cito, a la vida, pero no solo se refiere el artículo 2.1 al derecho a la vida, sino también al derecho a la identidad, a la integridad moral, física y psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. Entonces, el artículo 2.1 evidentemente no se refiere solo al derecho a la vida, sino que se refiere a un conjunto de 5 derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la identidad.
Así que el derecho a la identidad se encuentra expresamente reconocido en la Constitución. Y no solo que se encuentra reconocido en la Constitución, sino que viene el principio de dignidad que encabeza el capítulo de los derechos fundamentales, que es el capítulo primero del título primero de la Constitución. La Constitución empieza por el principio de dignidad. Luego vamos a ver qué papel juega en este tema de la configuración del apellido. El principio de dignidad y la primer concreción que el constituyente plasma en la Constitución de ese principio de dignidad es el derecho a la vida y a continuación, inmediatamente, el derecho a la identidad. Así que, fíjense en la trascendencia. Viene la dignidad de la persona, la vida y a continuación, inmediatamente después, el derecho a la identidad. Este derecho a la identidad es un principio inherente a la condición digna del ser humano, que permite individualizarlo, que permite distinguirlo y diferenciarle de los demás sujetos con los que convive. Esta individualización se logra, entre otros factores, a través del nombre. Ojo, porque cuando nos referimos al nombre, estamos pensando en el prenombre, es decir, en el nombre de pila elegido por los padres, pero en sentido amplio, la noción de nombre se integra también con el apellido, que vendría a constituir el nombre de la familia a la que pertenece. Entonces, tenemos una designación general de nombre que incluye el prenombre elegido por los padres y el nombre de la familia, es decir, los apellidos compuestos o simples y agregados de los padres. El artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que, y cito, toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. Recuerden ustedes que aquí hacemos referencia frecuente a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos que tiene el Estado, a los tratados y, con particular frecuencia, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto es muy importante porque, de acuerdo con nuestra Constitución, de acuerdo con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, los derechos reconocidos, como por ejemplo el derecho a la identidad personal del que estamos tratando hoy, deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal y con los tratados sobre derechos humanos que hubiese ratificado el Estado peruano, entre ellos la Convención Americana. Por lo tanto, esta disposición que hace referencia a un derecho al nombre, propiamente, es una pauta interpretativa del derecho a la identidad personal. Por lo tanto, este contenido es un contenido exigible que se deriva de la obligación internacional que adoptó el Estado peruano cuando ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la pauta interpretativa de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos y de los derechos reconocidos en la Constitución por mandato de la disposición final y transitoria cuarta a la que hacemos referencia, no se agota allí, sino que incluye, especialmente en materia constitucional, las decisiones de los órganos jurisdiccionales, cuya competencia contenciosa el Estado hubiese reconocido, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta idea de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana forma parte del parámetro nacional está en el propio Código Procesal Constitucional aprobado por el legislador. Así que esta pauta interpretativa se integra con las decisiones, con las normas establecidas en la Convención Americana y también con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las niñas Jeanne y Bosico contra República Dominicana, señaló que el derecho al nombre consagrado en el artículo 18 de la Convención que acabamos de leer constituye un elemento indispensable y básico de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad
ni registrada ante el Estado. Dicho derecho, este derecho fundamental, se establece también en diversos instrumentos internacionales. No es la Convención Americana el único documento en el que se recoge este derecho. Así que tenemos aquí un pronunciamiento claro de la Corte que interpreta este derecho al nombre como parte del contenido de la identidad. El Tribunal Constitucional ha resuelto que entre los atributos esenciales de la persona ocupa un lugar primordial el derecho a la identidad, consagrado, como ya dijimos, en el inciso primero del artículo 2 de la norma fundamental. Entendido este derecho a la identidad, y cito, como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo, como por ejemplo los nombres, seudónimos, registros, la herencia genética, las características personales, etc. Así que, como verán ustedes, hay un conjunto de ámbitos en el que puede identificarse el contenido del derecho a la identidad personal. Esta afirmación que realiza el Tribunal Constitucional la hizo en el caso de Karen Mañuca, un caso que ha sido muy conocido, donde ordenó al RENIEC expedir un DNI a favor de una mujer, adecuando los nombres de pila a su identidad de género conforme lo había solicitado. Así que tenemos el caso de una mujer trans que solicita adecuar el nombre en el DNI y el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda y ordena al RENIEC que corrija el nombre en la documentación que le corresponde a esta persona. Sin embargo, el contenido del derecho a la identidad relacionado con la identidad de género no fue desarrollado en ese caso de Karen Mañuca, que se limitó al nombre, como decimos, sino en el de Ana Romero Saldarriaga, otra mujer trans, donde el Tribunal Constitucional afirmaría lo siguiente. Presten mucha atención y voy a citar lo dicho por el Tribunal Constitucional. Existe una fuerte tendencia de reconocer que existe un derecho a la identidad de género, el cual forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal. Entonces, esta identidad de género forma parte, dice el Tribunal Constitucional, del derecho que estamos analizando hoy. Es una de esas manifestaciones, uno de esos contenidos del derecho a la identidad personal, como el caso específico del nombre al que hacíamos referencia con cita del artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del caso Gianni Bosico, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el entendido también de que cuando hablamos del nombre nos estamos refiriendo al prenombre y al nombre familiar, es decir, al apellido. Sigue el Tribunal Constitucional en relación con el derecho a la identidad de género, que subraya es un contenido del derecho a la identidad personal. El derecho a la identidad personal, hace referencia al conjunto de vivencias que denotan una expresión propia del ser humano y que por ello le permiten distinguirla de otras personas. La forma en que ella decide no seguir los patrones convencionales que dentro de las prácticas sociales permiten diferenciar, identificar a una persona como hombre o mujer, entrecomillado en la sentencia, es ineludiblemente un aspecto esencial de la manera en que ha decidido desarrollar su vida y que, en ese sentido, merece tutela constitucional al formar parte de su identidad. Entonces, este derecho a la identidad, que como decíamos, encadena con la dignidad de la persona humana
y en el inciso primero viene a continuación inmediatamente de la vida, tiene como contenido el derecho al nombre, en sentido extenso, como ya lo hemos identificado, y por otro lado también el derecho a la identidad de género, y así expresamente lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional en este expediente 6040-2015 que acabamos de citar y cuyo enlace hemos compartido en los comentarios de esta transmisión. En relación con este contenido específico relacionado con el nombre, en el ordenamiento jurídico peruano debemos tomar en cuenta que el artículo 20 del Código Civil establece lo siguiente, y cito: al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. Es decir, el artículo 20 del Código Civil establece que los ciudadanos peruanos se inscriben en el registro con dos apellidos y en primer lugar va el apellido del padre y en segundo lugar el apellido de la madre. Así está establecido en el Código Civil. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ejerció el control difuso respecto de esta disposición. ¿Qué quiere decir que ha ejercido el control difuso? Quiere decir que ha encontrado una razón en un caso concreto en el que esta disposición afectaba a derechos fundamentales, específicamente el derecho a la identidad personal. Y como la ley, el Código Civil, se encontraba en conflicto con un derecho fundamental reconocido por la Constitución, el derecho a la identidad personal, entonces prefiere la Constitución sobre la ley y por lo tanto ejerce el control difuso para garantizar este derecho a la identidad personal. Y decíamos, inaplicó esta disposición del artículo 20 en un caso donde la demandante solicitaba anteponer el apellido materno por sobre el apellido paterno, es decir, invirtiendo el orden que el Código Civil establecía. Alegaba la demandante en ese caso que la denegatoria del RENIEC de invertir el orden de los apellidos invocando el artículo 20 del Código Civil ya citado vulneraba su derecho a la identidad personal. Y es muy importante tener en cuenta que el RENIEC, como el conjunto de los órganos del Estado, se encuentran vinculados por la Constitución y por las obligaciones internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado el Perú. Tengan ustedes presente que la Corte Interamericana ha señalado que existe un deber de actuación convencional por parte de todos los órganos del Estado. No solo de los jueces, no solo del Tribunal Constitucional, sino de todos los órganos del Estado. Es decir, este derecho a la identidad, con este contenido sobre el nombre que estamos desarrollando a la luz de los tratados y a la luz de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resultan obligatorios para el RENIEC. Es una obligación del RENIEC garantizar el derecho a la identidad personal. Y el Tribunal Constitucional dice que la aplicación literal del artículo 20 del Código Civil en relación con el orden de los apellidos resulta en conflicto con el derecho a la identidad personal y por ende debe ser inaplicado. El Tribunal Constitucional, en este caso, cuyo enlace van a encontrar en los comentarios de esta transmisión, concluyó que una interpretación literal del artículo 20 del Código Civil vulneraba el derecho a la identidad de la demandante y sostuvo que debía interpretarse de conformidad con la Constitución en el sentido de que no establece un orden de prelación entre los apellidos paterno y materno. Algo que tiene mucho sentido. Esta idea de que el apellido paterno va primero y el materno ocupa el segundo lugar, necesariamente, no debe ser interpretado literalmente. No debe ser interpretado si este siempre va primero y este siempre va segundo. Debe ser interpretado en el sentido de que ambos van y las personas pueden determinar el orden en el que se ubican en el Documento Nacional de Identidad. El tribunal dejó sentado, además,
que dicha interpretación comenzará a regir desde la publicación de esa sentencia. Es decir, esta idea de que existe un derecho a configurar el orden de los apellidos y respecto de lo cual ejerció el control difuso del artículo 20 del Código Civil, ya resulta exigible al RENIEC. Es decir, resulta obligatorio para el RENIEC y claramente forma parte del contenido del derecho a la identidad personal que tiene todas las personas. En otro caso, ese fue sobre el orden de los apellidos como parte de la identidad personal. En otro caso, el Tribunal Constitucional ordenó al RENIEC que permita a los padres de una niña de 8 años determinar de común acuerdo el orden de los apellidos de la menor. Y en caso de que ello no ocurra, la decisión será adoptada por el órgano judicial competente en un plazo máximo de 5 días hábiles de admitido el caso y tras una entrevista personal con la niña, considerando el principio de interés superior del menor. Aquí varias cosas sumamente trascendentes. En el primer caso se refería a el derecho a la identidad personal y el derecho de la persona de configurar el orden de los apellidos. En este segundo caso se trata de el derecho de los padres de determinar cuál es el orden de los apellidos con los que se inscribirá al niño. Y el Tribunal Constitucional dijo, los padres tienen derecho a determinar el orden en el que se incluyen los apellidos en la documentación del menor. Y además, eventualmente con participación del niño, porque puede tratarse de su derecho a la identidad y eventualmente, se trata de su derecho a la identidad, y eventualmente la opinión del menor debe ser tomada en cuenta en la mayor medida posible. Así que si el menor tiene configurada una identidad con sus apellidos, eventualmente esto también debe ser tomado en cuenta. Y esto a la luz de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño. En esta misma sentencia que estamos analizando se exhorta también al Congreso de la República, así que hay un deber legal pendiente para que modifique este artículo 20 del Código Civil en un sentido acorde con la interpretación que le ha asignado en la jurisprudencia que analizábamos recién. Así que no solo hay este mandato legal y esta interpretación que el tribunal ha realizado del artículo 20, sino hay una exhortación al legislador para que adecúe la legislación nacional a la eficacia del derecho a la identidad personal en los términos que señalábamos. Queda claro, entonces, que el derecho a la identidad impone el reconocimiento de los nombres con los que las personas se identifican, cambiándolos de hombre por los de mujer o viceversa en los casos que se modifique la identidad de género, el derecho de anteponer el apellido materno al apellido paterno y el derecho de los padres a determinar de común acuerdo el orden de los apellidos. Así que aquí tenemos un conjunto de contenidos relacionados con la configuración del nombre que se refieren al derecho a la identidad personal y que han sido materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha alegado, ¿no?, que el cambio en el orden de los apellidos podría generar inseguridad jurídica, en el sentido de que podrían eludirse de ese modo investigaciones o condenas o deudas. Es decir, entonces para evitar pagar me puedo cambiar el apellido, para decir que no soy yo la persona que cometió el delito puedo cambiarme el apellido. Sin embargo, esta no es una percepción correcta porque perfectamente puede requerirse al solicitante a quien solicita el cambio de los apellidos certificados de antecedentes penales, certificados de antecedentes policiales, de investigaciones fiscales, eventualmente certificados de centrales de riesgo, de modo que ese problema puede resolverse fácilmente garantizando el derecho a la identidad de la persona y sin perjudicar la seguridad jurídica, las investigaciones judiciales o el cumplimiento de obligaciones financieras o del pago de deudas, obligaciones alimentarias o cualquier otra. ¿Correcto? Así que hay mecanismos para garantizar que el cambio no obedezca a una decisión orientada a defraudar a la Administración de Justicia o a incumplir con obligaciones
de cualquier tipo. Recientemente, Silvana Casanova, a quien vamos a entrevistar en un rato más, solicitó al RENIEC que se elimine la preposición de que antepuso al apellido de casada que ella agregó en su DNI. Vamos a ver las normas vigentes. El artículo 24 del Código Civil dice lo siguiente, y cito: la mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad del matrimonio. Queda claro entonces que estamos ante un derecho de la mujer, el de configurar o no su identidad añadiendo el apellido de su familia política. Decíamos, el derecho al nombre como contenido del derecho a la identidad personal supone el nombre de pila, el prenombre y eventualmente los nombres de la familia. Esto es decir, los apellidos. Lleva el del padre y de la madre. Ya hemos dicho que se puede determinar, la persona puede determinar como contenido del derecho a la identidad cuál es el orden de esos apellidos. Pero aquí el código añade la posibilidad de que, como parte de la identidad personal, la mujer casada añada a sus apellidos propios el apellido de la familia política, es decir, el apellido de la persona con la que contrajo matrimonio, si es que configura su identidad con el nombre también de su familia política. Como ustedes verán, el código establece una opción, pero no dice en ningún momento que deba anteponerse la preposición de al apellido de casada. Dice solamente que si configura su identidad con el apellido de casada, puede incorporar el apellido de su marido. Entonces, queda claro que es un derecho de la mujer el de configurar o no, porque perfectamente puede no incorporarlo, correcto, puede casarse perfectamente, cambiar el estado civil en el documento al de casada sin incorporar el apellido de su marido. Eso depende de la identidad que construye cada mujer casada. Entonces, puede configurar o no su identidad añadiendo el apellido de su familia política. Y hay que resaltar además que el Código Civil no impone, como decíamos, el deber de anteponer la preposición de al apellido de casada. Entonces, se preguntarán válidamente, si en la ley, en la Constitución no está, y en la ley tampoco, entonces, ¿de dónde sale el deber de incorporar la preposición de? ¿Por qué lo hace el RENIEC? La incorporación de la preposición de antes del apellido de casada, es decir, entre el apellido materno y el apellido del marido, se deriva de una directiva interna del RENIEC, la directiva 228-GRC/09, que se titula, y cito, Nombre de la mujer luego del cambio del estado civil, y que fue aprobada por resolución jefatural del RENIEC 370-2009. Esto es decir, la norma que establece la incorporación de la preposición de antes del apellido de casada es una norma de reglamento del propio RENIEC, una mera resolución jefatural, ni resolución suprema, ni decreto supremo, ni nada, resolución jefatural del RENIEC. Es decir, la petición de Silvana Casanova está en la cancha del RENIEC. No depende de ninguna norma, de ningún otro órgano. La preposición de fue incorporada en la documentación como parte de una resolución del propio órgano. El artículo 5.1 de esa resolución jefatural, de la directiva aprobada por la resolución jefatural, dice lo siguiente: la consignación de los apellidos de la mujer luego del cambio de estado civil, en virtud a lo que establece el 24 del Código Civil, que ya hemos leído, se ceñirá estrictamente a lo dispuesto por la citada norma y la presente directiva. Como dijimos, la citada norma no dice nada del de, pero añade que también el ejercicio de este derecho está sujeto a lo que resuelva esta directiva. ¿Y qué dice?
¿Dónde está la preposición de en esta directiva? Les voy a leer ahora el artículo 6.1 de la directiva. Dice lo siguiente, y cito: la mujer que contrajera matrimonio puede mantener su nombre de soltera sin alteraciones o agregar a sus apellidos el de su marido. Hasta ahí ningún problema. Actualizando para el efecto su documento nacional de identidad. Hasta ahí ningún problema, efectivamente. El artículo 24 dice que puede añadir el apellido de su marido. La resolución, la directiva de RENIEC dice que puede hacerlo. Esto está perfectamente conforme con la ley. Pero sigue el 6.1 y dice: en este caso, la adición en el DNI de los apellidos de la titular, del primer apellido del cónyuge, seguido de la preposición de, así como la modificación del estado civil a casada. Entonces, la preposición, el deber de incorporar la preposición de en la documentación no deriva de la Constitución, no deriva de la ley, sino que deriva de una directiva del propio RENIEC. Silvana Casanova resalta que la preposición de en el diccionario de la Real Academia figura como un término que denota propiedad o pertenencia. Y si asumimos que toda persona es un ser digno, no puede ser considerada como propiedad de alguien más. ¿Se entiende? Y por eso encadenábamos el asunto y comenzábamos por la dignidad. Decíamos, artículo 1 de la Constitución, dignidad. Artículo 2 de la Constitución, 2.1, en el primer inciso del artículo 2 de la Constitución, viene el derecho a la vida primero y a continuación, inmediatamente, el derecho a la identidad personal. En consecuencia, la incorporación de la preposición de, que denota propiedad, claramente afecta la dignidad de la persona. La mujer casada no es de su marido. Concretamente, Silvana Casanova, con quien vamos a conversar en un minuto más, solicita al RENIEC que retire la preposición de que antecede a su apellido de casada, tomando en cuenta sus derechos a la identidad, que ya hemos desarrollado, al libre desarrollo de la personalidad, e invoca este principio de dignidad en el sentido de que no es de nadie más. Vamos a conversar con ella en unos minutos, le vamos a preguntar ¿y cómo diferenciar los apellidos? ¿Qué estrategia se puede seguir? ¿Qué debería hacer, de acuerdo con su opinión, concretamente el RENIEC? Vamos a dejarlo aquí. Después de la pausa vamos a conversar con Silvana Casanova, que es experta en temas de identidad personal. Ya regresamos. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú, para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Soy Marcos Ibaceta y todos los lunes vamos con un sentido común a partir de las 6 de la tarde por Onda Digital Perú. Los esperamos.
Muchas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a conversar ahora con Silvana Casanova, que es experta en en temas de identidad, es magíster en Derecho Civil por la Universidad de San Martín de Porres, es profesora en la facultad de Facultad de Derecho de la misma universidad, es realizadora audiovisual y vamos a ver un poco ese tema de la configuración de la identidad personal. Doctora Casanova, le damos la bienvenida a El Constitucional y le agradecemos por compartir sus opiniones con nosotros. Le preguntaría lo siguiente. Nosotros explicábamos recién que el derecho, la configuración del nombre forma parte de la identidad personal. ¿Usted se siente identificada con sus nombres y sus apellidos? ¿Siente que esto forma parte de la identidad de la persona? Definitivamente es una parte fundamental de la configuración de la identidad, ¿no? Hay muchas personas que efectivamente hacen correcciones respecto de los nombres porque, más allá del caso de las personas trans que efectivamente no se identifican con el nombre específico que les fue asignado al momento de que fueron registrados, ¿no?, al nacer, también existe el caso de las personas que se les asignó un nombre que sí va acorde con su género, pero que de una u otra forma tuvo un contenido en la historia de vida de esa persona que finalmente hizo de que sea una tara llevar el nombre, ¿no? O sea, nombres que están muy relacionados a, digamos, a temas culturales específicos, personajes históricos, o nombres que no están escritos de la manera correcta, entonces generan ciertos problemas. Y ya el RENIEC en todas esas oportunidades, o sea, sí ha tomado las solicitudes de estas personas y se han corregido, ¿no? Es parte absolutamente fundamental y la forma en la que nos mostramos frente al resto, ¿no? Entonces, o sea, sí, obviamente es un componente absolutamente importante, ¿no? O sea, también hablabas porque ya básicamente, digamos, la parte jurídica, ¿no? El trasfondo jurídico ha estado bien resumido en la primera parte. De todas formas, no sé, o sea, imaginémonos el caso de que fue básicamente a lo que resolvió el Tribunal Constitucional en el tema del orden de los apellidos. O sea, ¿quién no conoce en su círculo, ¿no?, a una persona cuyo padre ha sido absolutamente ausente y que se tiene que mostrar a sí mismo con el apellido del padre que no ejerció la labor de padre, ¿no? Y la persona que siempre estuvo ahí y que con la que finalmente configuró una familia que suele ser la madre, no lamentablemente, está absolutamente relegada, ¿no? Claro. Pero entonces, tú estás diferenciando dos aspectos, el del prenombre y el del ajuste del prenombre, que puede ser por razones personales, por razones relacionadas con el contenido que puede tener ese prenombre y eventualmente también con razones de identidad de género. Eso por el lado de la corrección de los nombres de pila. Pero es que el trasfondo de todos esos casos tienen que ver específicamente con la configuración de la identidad y la autodeterminación de la identidad por parte de la persona, ¿no? Claro. Es un ejercicio de identidad respecto del nombre de pila. Claro, pero no se limita a eso, sino que incluye también el apellido. Incluye los apellidos, ¿no? Incluye los nombres, porque puede ser de que el nombre también tenga un contenido particular, ¿no? Hemos puesto solo un ejemplo, pero pueden haber muchos motivos por los cuales la configuración del nombre y no de los apellidos pueda ser el problema para la persona, ¿no? Entonces, sí creo importante respetar esta autodeterminación, este derecho que se tiene, porque efectivamente si el Código Civil dice la mujer tiene derecho a llevar el nombre el apellido del marido, si así lo desea, es un derecho que se ejerce, ok, correcto, pero o sea, desde mi punto de vista y lo que creo con absoluta firmeza
es que el hecho de que exista una norma infralegal que añada una preposición termina por presionar a que no se ejerza ese derecho, porque en base a esta solicitud que he estado efectuando, o sea, se me han acercado muchas mujeres y de por sí ya he tenido muchas conversaciones de esa naturaleza, que es como que, sí, bueno, justamente por el hecho de no llevar el D, yo no opté por incorporar el apellido de mi esposo, pero encima es como que estamos hablando de que tú incorporas ese apellido con una motivación, ¿no? Que dicho sea de paso, si es un derecho para las mujeres, debería ser un derecho para los hombres, y ese es otro motivo también por el cual, paréntesis, ¿no? Creo que el hecho de que exista esta norma infralegal que obliga el uso de esa preposición en particular, dificulta muchísimo más el hecho de que puedan haber mayor cantidad de hombres que puedan estar más abiertos a incorporar el apellido de la esposa por el D. Si no existiera el D, yo creo que sería un poco, a ver, no voy a decir que por la existencia de eso la mayoría de hombres optaría por llevar el apellido de la esposa, no, porque lamentablemente vivimos en un país machista y la gran mayoría no creo que lo harían, pero sí podría aperturar la posibilidad a que otros puedan incorporar el apellido, porque al menos en mi caso... Qué interesante, porque el artículo 24 lo que dice es que la mujer casada puede llevar el apellido del marido. Y es un derecho exclusivo de la mujer en este momento. Ya, ok, ¿qué pasa si un hombre lo solicita? Lo que tú sostienes es que el hombre podría perfectamente configurar su identidad añadiendo el apellido de casado con su esposa. Es que justamente... Por la misma razón. Claro, porque es un derecho exclusivo de la mujer el incorporar ese apellido. ¿Qué implica en la identidad de alguien poder incorporar un apellido a partir del matrimonio? Uh-huh. O sea, ¿por qué eso afectaría a tu identidad? ¿Por qué incorporar ese elemento como parte identitaria de este desarrollo de la personalidad? A ver, si tanto se protege a la familia, en general, el derecho protege a la familia. No, a mí me parece que esa es una de las formas más explícitas de poder incorporar esta nueva unión que se está generando tenga también una repercusión dentro de lo que uno es. O sea, una cosa es que uno nazca de un núcleo familiar, ¿no? Uh-huh. Y una vez que tú te casas, y bueno, vives aparte con tu pareja, formas otro núcleo familiar al cual, o sea, no sé, me van a disculpar, pero al menos la mayoría de gente que yo conozco siente que este nuevo núcleo familiar que está generando su esposa, sus hijos, termina teniendo un grado de importancia, un grado, digamos, o sea, si lo intentamos de poner de alguna forma en algún tipo de escala personal, termina siendo mucho más cercano que, digamos, la familia más grande en la cual naciste, creciste y todo, ¿no? Es como que tienes más obligaciones respecto de aquello que se vaya a generar en base a la familia nuclear. La elegiste, la familia natural te vino. Claro, entonces es como que, ok, o sea, realmente estamos en esto, tienes la opción de poder hacerlo tuyo, claro, hacerlo parte de efectivamente quién eres, esta unión, ¿no? El tema es de que viene un poco manchadito, ¿no? Pero con una palabrita de 2 letras. Claro, pero a ver, vamos a ver ahora un poco, te voy a ir planteando algunos problemas que se plantean en este asunto. Por ejemplo, dicen, la preposición de sirve para diferenciar el apellido de casada del apellido de la madre. ¿Cómo podría diferenciarse? Si se excluyera, como tú pretendes, la preposición de, ¿cómo podría el RENIEC diferenciar para la sociedad, para efectos de publicidad, cuál es el apellido de casada del apellido materno? Claro, a ver, quizás
en un momento en el que no existía la tecnología, en el cual los registros eran en físico. Utilizar una preposición como el de podía ayudar a distinguir de alguna forma, y siempre es hasta cierto punto, ¿no? Porque también genera problemas. Podría haber otros también mecanismos. genera problemas, como en el caso de las personas que su apellido de por sí ya lleva el D, ¿no? Entonces eres D de la piedra, D de la lama, Claro. D. Entonces es como- repite el D. Claro, Claro, entonces, correcto. Claro, ahí, digamos, ya, inclusive ya resulta hasta medio absurdo utilizarlo, Correcto. ¿no? Quizás en ese momento podría yo decir, ok, tiene una configuración utilitaria importante para, digamos, la gestión de los registros de identidad, pero ahora Pero ¿cómo todo es podría- ok, virtual. tú En pretendes primer que lugar, se- todo es virtual. Inclusive Sí. si no hubiese nada, inclusive si no sacamos Claro, el pero D en el y no DNI ponemos físico. nada, que simplemente sea un añadido del apellido y ya está. No pasa nada. No es tan. A ver, no creo que el sistema de la RENIEC sea tan arcaico como para que ellos, con una búsqueda sencilla, no puedan ver de que ese apellido proviene de un matrimonio y que no proviene de la madre o del padre. Claro, en primer pero, lugar. y en el DNI, no Aparte, ¿podrían generarse otras preposiciones? ¿Podrían ejemplo? generarse otras palabras? Sí. O sea, podrías utilizar un guión, podrías utilizar y... Una Porque, Y, porque es la decir- Y, porque, o sea, la Y finalmente no es tan común en los apellidos como los apellidos que comienzan con D. Sobre Claro. todo nosotros, que tenemos, digamos, una descendencia que proviene, digamos, a una cantidad de apellidos que provienen del español altísimo, que tienen claramente un origen que estaba relacionado a de dónde venías y por lo tanto utilizaban el D al momento de registrarte. Además, separar con I tendría sentido porque es esta familia y esta otra. Así que tendría sentido que fuera El I- el apellido de materno Exacto. y el apellido es de que casada. el problema con el D es que inclusive tiene toda esa carga de que uno se utilizaba claramente con las mujeres porque había sí una sensación de pertenencia, sí, claramente. O sea, tú tenías que poner de quién eras, de qué familia eres, de qué hombre, porque ese hombre iba a ejercer derechos en tu nombre en el momento en el que la mujer no podía tener propiedad, en el momento Para en trabajar que tenía que pedir autorización. en que la mujer no podía estaba firmar entre los contratos incapaces. y por lo tanto tenías que ver, ¿de quién? Para que ese quién ejerza los derechos en nombre tuyo. Entonces ya no estamos en una época en la que eso sea bajo ninguna circunstancia válido. Por lo tanto, esa palabra en específico todavía sigue manteniendo claramente. Hay personas a las que les importa mucho el contenido de la Real Academia y que efectivamente respetar las leyes de la gramática, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, se utilizan palabras que tienen que ver con neutros que pueden ayudar a las personas que se identifican, ¿no? Digamos que se utiliza un idioma que sea un poco más flexible a las reglas estrictas de la Real Academia, ¿no? Entonces, ok, hablemos en ese sentido, ¿no? Respetando estrictamente la regla de la Real Academia y qué cosa significa cada palabra. El D significa que tú perteneces a alguien. Es algún ejercicio de algún derecho de propiedad de alguien o de algo. No podemos decir que el idioma español no es lo suficientemente rico como para no encontrar alguna otra palabra, alguna otra preposición o algún otro signo que no tenga este contenido tan manchado por el arraigo de... Patriarcal. Sí. Claro. Es decir, entonces, el apellido
de casada podría separarse del apellido materno con una barra. Podrían poner hasta una casilla aparte de apellido de casada claro. Tranquilamente. Perfectamente. Podrían no poner nada y que simplemente sea un apellido adicional y no se pone claro, absolutamente y no pasa nada. ¿Quieres saber que venía que el origen es efectivamente el del matrimonio? Ok, búsqueda sencilla a través de tu sistema. Y si no, puedes ponerle Y, puedes ponerle un guión, puedes ponerle un slash por último, no sé, póngase creativos, no es tan difícil Y tratar de además buscar. esto está en la cancha del RENIEC, ni siquiera está en la cancha ni siquiera se requiere una ley o mucho menos una reforma de la Constitución. Porque está en la mera cancha es que del RENIEC. justamente una norma infralegal, no, o sea, que hace cuya consecuencia es de que muchas personas no ejerzan ese derecho porque tiene esa mancha dentro de una norma infralegal. Muchas mujeres, no, sí me gustaría, pero lo cierto es de que no quiero ser de alguien. No ejercen ese derecho a pesar de que lo tienen. ¿Por qué? Porque existe esa palabra en particular, que creo que si fuese otra palabra en una de esas no habría tanto problema, ¿no? Correcto. Así que este es un primer aspecto para el que tú encuentras solución. Otro aspecto es: el tribunal exhorta al legislador a que los padres puedan elegir el orden de los apellidos. ¿Y qué pasa si los padres están en desacuerdo sobre el orden de los apellidos? ¿Cómo debería resolverse el hipotético desacuerdo entre los padres sobre cuál es el orden de los apellidos? Sí, lo cierto es de que en otros ordenamientos ya hay ciertas soluciones para el momento o la situación que tú ejemplificas, ¿no? ¿Qué pasa si los papás no se encuentran de acuerdo respecto del nombre de los apellidos, que el apellido de quién va primero? Entonces, hay ordenamientos que establecen que se ponga primero el apellido de el apellido o que el orden de los apellidos sea en orden del abecedario. ¿Qué apellido comienza con la letra A? Entonces irá primero y el otro apellido irá después. A ver, si nos ponemos en ese tipo de solución, claramente la persona cuyo apellido esté primero en orden alfabético va a tener prioridad, como que tiene más peso en una votación, claro, que entre comillas, claro, en una decisión que entre comillas debería ser de igual peso, 50 y 50. Ahí claramente no estamos en un 50-50. Ahí la persona cuyo apellido está primero en el abecedario tiene un mayor voto, un voto dirimente. Claro. Hay alguien que tiene un default a favor. Está a favor suyo, claro, ¿no? Dice, okay, si no están de acuerdo, entonces se pone el orden alfabético. Yo creo que no es una buena solución el del orden alfabético. Ahora, existen otros ordenamientos en donde dicen, ok, utilicemos el apellido menos común. Para conservar, tiene sus cosas buenas, para conservar la pluralidad de los apellidos, porque hay apellidos que de pronto también van desapareciendo. Entonces el apellido menos común es el que va primero, claro, y el otro después. El último hombre de una rama familiar que sigue la tradición hasta ahora ha tenido solo hijas mujeres, su apellido desaparece. Exactamente. Entonces eso te da la posibilidad de mantener el apellido de alguna otra forma. De una familia. Entonces tendría sentido que ese fuera un default. Tiene algún sentido. Me parece que ese es una solución que puede tener mayores pros, ¿no? Puede traer como algunas consecuencias positivas, pero de todas formas, ahí también estamos hablando de que no hay igualdad de condiciones para los dos padres al momento de decidir. El que tenga el apellido menos común sabe que va a tener preeminencia respecto del otro en su decisión y por lo tanto, ¿no?, tiene una ventaja respecto del otro. Entonces no es que se tome igual esa decisión en igualdad de condiciones. Me basta con no estar de acuerdo como para saber de que me va a beneficiar mi apellido respecto del de la pareja o el padre, ¿no?, del hijo. Entonces tampoco creo que es algo que ponga necesariamente a ambos en igualdad de condiciones. Y yo personalmente creo de que la única forma en que realmente se puede asegurar que esa decisión ha estado en igualdad de condiciones para ambas partes es que se decida por sorteo.
Y yo sé que es un poco, que contraintuitivo, pareciera. Sí, porque uno dice, ¿cómo voy a dejar el orden de los apellidos como a la suerte o al azar, ¿no? Pero lo cierto es de que tendría que ser algún tipo de sorteo llevado a cabo por la entidad, en este caso la RENIEC, que registra, ¿no? Por el personal que lo registra, porque es la única forma que, o sea, establece absoluta igualdad de condiciones, no tiene ningún sesgo a favor de ninguno de los dos. Entonces no hay nadie en una posición de prevalencia. Exactamente. Ni la ley, el tribunal dice que la ley tiene que garantizar la igualdad de los padres, y frente al desacuerdo, el único sistema, dices tú, en tu tesis de maestría en Derecho Civil en la Universidad de San Martín de Porres, lo que dices es debería sortearlo el registrador. Sí, que fue claramente un punto que generó mucha controversia, bueno, ¿no? Pero si realmente estamos pensando en que se puedan respetar los derechos de todas las personas, y que si pensamos desde la perspectiva de poder generar igualdad de condiciones para todos, que efectivamente todos puedan tener el mismo derecho y que sea respetado en la mayor forma, entonces esa es, hasta donde he podido investigar, la única solución que finalmente brinda esa igualdad absoluta, ¿no? Muy interesante. Silvana Casanova, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí. ¿Esperas que el RENIEC te dé la razón? Bueno, uno no solicita ese tipo de cosas si no las desea y no quieren que ocurra. Yo, por supuesto que sería muy interesante, y creo que sería un paso bastante, quizás, no voy a decir la palabra importante, pero creo que sería una decisión bastante progresiva por parte de la RENIEC, el poder brindar una solución a un problema de esta naturaleza, porque, digamos, históricamente, cada vez que alguien ha solicitado algo que tenga que ver con la identidad y que no está explícito en sus normas infralegales, lo cierto es de que simplemente se niegan y se termina yendo al Poder Judicial y se termina alargando por demasiado tiempo. Pero finalmente se han logrado cambios. Pero de esa forma se han logrado cambios. Pero podrían hacer que se puedan llegar a soluciones de manera mucho más orgánica y digamos, pensando fuera de la caja, y realmente ellos mismos priorizando lo que son verdaderamente los derechos, o sea, porque claramente ellos me dicen, no, o sea, es muy fácil leer esa directiva como funcionario de la RENIEC y decir, no puedo porque acá dice que yo tengo que utilizar el D. Claro, pero como funcionario tienes la obligación de también respetar las normas que van por encima de esa directiva, y las normas que van por encima de esa directiva son el Código Civil y la Constitución. Entonces, si estás afectando constitucionalmente el derecho a la identidad y a la autodeterminación de la identidad de las personas por seguir tu directiva, ¿lo vas a seguir haciendo? No es tan difícil realmente darte cuenta de que no es una norma aislada y que forma parte claramente de un conjunto, ¿no? Y pensar en ese conjunto para poder tomar las decisiones de tu órgano. No es hacer mal tu trabajo. Es más, yo creo que para mí sería, es hacer lo correcto dentro del sistema jurídico, ¿no? Creo que sí tienen esa capacidad. Ronald Dworkin, tomarse los derechos en serio. Básicamente, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a estar esperando que nos comunique el resultado. Cuando RENIEC resuelva, vamos a volver a conversar sobre este asunto. Vamos a ver qué finalmente se decide, si es que ha decidido o no dejar sin efecto su resolución. Lo vamos a dejar acá. Muchas gracias por acompañarnos, también a ustedes en esta transmisión. Recuerden apoyar nuestro trabajo, dejándonos su like en esta transmisión, incorporándose como colaboradores de nuestra página de Facebook Comar.sar, y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de la tercera temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.